se maravillaron. Incluso Yavanna, dadora de frutos, inclinó su rostro ante ellas, pues eran como reflejos de la luz primera antes de la corrupción del mundo. Pero Melcor las codició más que a nada, y su corazón se tornó negro con deseo. En secreto buscó a Fëanor, y le habló con voz melosa. «Grande es tu arte, hijo de Fimbe. Pero dime, ¿por qué la luz de tus obras ha de servir a otros? ¿No eres tú el dueño de la llama de la creación? ¿Por qué habrías de ofrecerla a los Valar, que nada hicieron sino atarte a sus leyes?» Y Fëanor, en su orgullo, escuchó sus palabras y las guardó en su mente. Así Melkor sembró la primera semilla de la rebelión. 3. La oscuridad de Valinor. Pasaron los años de bienaventuranza, hasta que la malicia de Melkor maduró en sombra. En las tierras del norte, más allá de las montañas de Valinor, habitaba un Goliant, espíritu antiguo en forma de araña, sedienta de toda luz. Con ella Melkor hizo pacto. Él le daría todo lo que su hambre deseara, si le ayudaba en su venganza contra los Valar. Así, en una noche sin nombre, cuando los árboles brillaban más hermosos que nunca, Melkor y su aliada subieron a las colinas de Theioar. Y allí, con lanza de fuego negro, hirió los troncos de Telperion y Laurelin, y su savia luminosa se derramó sobre la tierra. Ungoliant bebió aquella luz hasta que su vientre se volvió vasto y oscuro, y su telaraña cubrió los cielos. La luz de los árboles se extinguió, y las tierras benditas quedaron envueltas en tinieblas. El grito de los Valar fue como el clamor de los mares cuando caen las estrellas. Y Yavanna se postró llorando, pues su obra más amada había sido destruida. Entonces se supo que los Silmarils eran ahora la única fuente de la luz original. 4. El robo de los Silmarils. Melkor huyó hacia el norte, y antes de que los Valar comprendieran la magnitud de su traición, llegó a Formenos, la fortaleza de Fëanor. Allí mató a Fimbe, el rey de los Noldor, y robó los Silmarils del cofre sagrado donde su hijo los guardaba. Su huida fue terrible, pues las piedras ardían en su mano con fuego sagrado, quemando incluso su carne. Pero su odio lo sostuvo, y con Ungoliant se refugió en las tierras sombrías del norte. Cuando Fëanor vio el cuerpo de su padre, su corazón se llenó de fuego, y maldijo el nombre de Melkor, llamándolo por primera vez Morgoth Baulir, el enemigo oscuro del mundo. Y ante el pueblo de Tirion pronunció su juramento. Por la luz de los Silmarils que fue robada, juro con mis 7 hijos que perseguiremos a Morgoth hasta el fin del mundo, y a todos los que lo retengan. Enemigos serán de nuestra sangre y no hallarán perdón, ni en la tierra ni más allá. Y así los Noldor se dividieron. Algunos le siguieron, encendidos por su orgullo, otros permanecieron con los Valar, tristes y temerosos. Y el destino de los elfos quedó sellado. Hube el exilio de los Noldor. En la sombra que siguió, Fëanor guió a su pueblo hacia el norte, hacia las costas heladas de Aman. Allí robaron las naves de los Teleri, quienes amaban el mar más que todo. Pero cuando estos se negaron a entregarlas, los Noldor los atacaron, y por primera vez la sangre élfica fue derramada por manos élficas. Aquel fue el fratricidio de Alqualonde, y su eco nunca se apagó en la memoria de los Eldar. Los Valar, airados y dolientes, cerraron las puertas de Valinor y maldijeron su partida. Una sombra cayó sobre los Noldor, y Mandos pronunció su sentencia. Lloraréis la sangre de vuestros hermanos, y ninguna lágrima podrá limpiaros. En la tierra a donde vais, encontraréis dolor sin término, y aunque venzáis, vuestra gloria será polvo. Pero Fëanor no escuchó. Con su espíritu inflamado, cruzó las costas heladas del norte, el terrible el Caraxe, y llegó finalmente a la Tierra Media. Y allí encendió por última vez las antorchas de su orgullo. Vi la primera batalla de Beleriand. Morgoth, desde su fortaleza en Angband, reunió legiones de orcos y bestias de sombra. Los Noldor, recién llegados, fueron recibidos por el fuego y el acero. Fëanor, en su furia, los enfrentó con valentía, y su espada derramó la primera sangre de los enemigos. Pero los ejércitos de Morgoth eran innumerables, y al fin cayó bajo las lanzas de los Balrogs, criaturas de fuego antiguo. Así murió Fëanor, en llamas, gritando aún el nombre de los Silmarils. Y su cuerpo se consumió, dejando solo ceniza, pues tal era el ardor de su espíritu que ni la muerte pudo retenerlo. Canto de Finrod Felagund. El fuego de Fëanor no se apaga en el viento, sino que viaja en los corazones de los hijos del exilio. Pues toda llama, aunque hiera, es también luz, y aun del orgullo nace el amanecer del mundo. 13. Los hijos del segundo amanecer. Tras la caída de Morgoth y el hundimiento de las tierras de Beleriand, el mundo fue cambiado. El mar devoró las montañas del norte,
y los ríos se torcieron en su curso. Las costas del oeste se alejaron del alcance de los hombres, y una nueva línea de olas trazó el límite entre lo mortal y lo eterno. De los escombros de aquella ruina surgieron nuevos pueblos, y entre ellos se contaron los descendientes de Beren y Lúthien, en quienes se había mezclado la sangre de los elfos y de los hombres. A ellos los Valar otorgaron un don singular: la larga vida, la sabiduría y la memoria de los días antiguos. Y fue por su valor y fidelidad que se les dio una tierra separada del dolor del mundo, una isla en medio del mar inmenso. Los Eldar la llamaron Ane, la tierra del don. Pero los hombres la conocieron como Númenor, la más bella de todas las islas bajo el cielo. 14. El regalo de los Valar. Allí alzaron sus palacios los reyes del mar. El primero de todos fue Elros Tar-Minyatur, hermano de Elrond, que eligió el destino de los hombres. Bajo su cetro, los Númenóreanos crecieron en gloria. Construyeron puertos resplandecientes, templos de mármol y torres que se alzaban sobre las nubes. Sus navíos surcaban todos los mares conocidos. Los hombres del este los llamaban señores del viento, porque sus velas brillaban como alas blancas en el horizonte. Y aunque sus años se contaban por siglos, los sabios recordaban siempre las palabras de los Valar, que ningún mortal debía ir hacia el oeste, donde aún perduraba el reino bendecido. Por largo tiempo guardaron el mandato, y la paz reinó. Pero en los corazones de los hombres comenzó a germinar la duda, pues aunque su vida era larga y su poder grande, la muerte seguía siendo su destino, y este pensamiento los consumía como brasa escondida. 15. La sombra de la soberbia. Con el pasar de las edades, los reyes de Númenor dejaron de rendir homenaje a los Valar. Los nombres de los poderes fueron borrados de los altares, y los hombres comenzaron a murmurar que los Valar envidiaban su poder. El mar, que antes les había traído fortuna, se tornó para ellos una prisión de espuma y sal. Los más sabios, que aún recordaban a los Eldar y a Ilúvatar, fueron llamados los fieles, y vivieron en secreto, guardando las antiguas lenguas y las viejas canciones. Mas la mayoría siguió el camino del orgullo. Y así llegó a reinar Ar-Pharazôn el Dorado, el más fuerte de los reyes, cuyo orgullo no conocía medida. Sus navíos eran legión, sus muros de oro, y su ejército cubría las playas de Ane como arena. Bajo su mandato, el esplendor de Númenor alcanzó su cima, y también su ruina. 16. Sauron, el engañador. En aquellos días, en la Tierra Media, Sauron, antiguo servidor de Morgoth, había vuelto a alzarse. En su astucia y su engaño, había reunido bajo su dominio a muchas gentes del este y del sur, proclamándose señor del mundo. Cuando Ar-Pharazôn oyó su nombre, juró someterlo para mostrar que ningún poder podía desafiar al rey de los hombres. Reunió su flota más grande y navegó hacia el este. El estruendo de sus velas cubrió el mar, y el humo de sus antorchas oscureció los cielos. Y cuando Sauron vio la magnificencia de Númenor, supo que no podía resistirlo por la fuerza. Entonces se rindió sin batalla, y fue llevado como prisionero a la isla. Pero pronto conquistó con la lengua lo que no pudo con la espada. Se presentó ante el rey como consejero, y con palabras dulces derramó veneno en su oído. Le dijo que los Valar habían mentido, que los hombres no debían someterse al destino de la muerte, y que sólo la conquista de Aman encontrarían la inmortalidad. De esta manera, Sauron se convirtió en señor de Númenor, aunque aún vestía la cadena del prisionero. Y en secreto erigió templos a Morgoth, y encendió fuegos oscuros en los corazones de los hombres. 17. La caída de Númenor. Entonces comenzó la última locura. Ar-Pharazôn, cegado por el deseo de vida eterna, reunió un ejército como nunca se había visto. Desde las costas del este hasta el puerto de Romena se extendían sus navíos dorados. Los hombres los llamaron la gran armada del rey, y los vientos se detuvieron por temor a su paso. Zarparon hacia el oeste prohibido, desafiando la prohibición de los Valar. Las costas de Aman se vieron bajo las nubes del amanecer, y el rey, en su orgullo, descendió en tierra sagrada. Entonces Eru mismo habló. El mundo tembló, y el mar se abrió como herida profunda. Númenor se quebró y fue tragada por las aguas, y su nombre desapareció para siempre de la faz del mundo. Los hombres que allí murieron fueron llamados los ahogados, y sus espíritus vagan aún bajo las olas en busca del sol que no vuelve. Solo los fieles escaparon: Elendil, Isildur y Anarion, con sus casas y sus estandartes. El viento los arrastró hacia el este, y allí, en las tierras antiguas, fundaron los reinos de Arnor y Gondor. Y así terminó la gloria de Númenor, la más grande de las obras de los hombres, no destruida por enemigo alguno, sino por el peso de su propio orgullo. 18. El nuevo amanecer. El mundo había sido cambiado. Los mares se curvaron,
y las costas del oeste fueron apartadas para siempre del alcance de los mortales. Solo los elfos podían aún navegar por el camino recto que conducía a Aman. Y en los puertos del norte, bajo el resplandor de la estrella de Arendil, los Dúnedain del exilio levantaron sus hogares. Elendil, el Alto, reinó con sabiduría, y su casa fue como un faro de esperanza entre las sombras del este. En Gondor, Isildur plantó el árbol blanco, descendiente del que creció en Valinor. Y los hombres cantaron himnos antiguos recordando las luces perdidas de los árboles. Mas en el corazón de Mordor, el enemigo que había sembrado la ruina de Númenor aún no había desaparecido. Sauron volvió a levantar su torre oscura y forjó de nuevo su dominio sobre la Tierra Media. De su mano surgió el anillo de poder, en el cual concentró la mayor parte de su fuerza y su voluntad. Y así comenzó la segunda gran sombra. 19. El canto de la luz que perdura. Aún así, los sabios dicen que nada que haya sido hermoso muere por completo, porque la música de los Ainur sigue sonando en cada rincón del mundo, aunque los oídos de los hombres ya no puedan oírla. Las estrellas aún guardan memoria de los árboles de Valinor, y el brillo de los Silmarils vive en los fuegos del cielo. Los mares cantan los nombres de los que se perdieron, y en cada ola resuena un eco de la canción primera. Así termina la historia del amanecer de Arda, desde el pensamiento de Ilúvatar hasta la caída de los hombres del mar. Mas no hay fin en la historia de la luz, pues en la música de Eru todo dolor es transformado, y toda sombra, en su tiempo, será disuelta. Poema final. 3 fueron las luces y 3 sus caídas. Más aún resplandece su eco en la bruma, porque el fuego secreto no muere ni olvida, y el corazón del mundo sigue cantando.